Hola, bienvenidos. Esta clase es de análisis televisivo y hoy vamos a hablar sobre la producción en estudio. Vamos a empezar primero con la escenografía. La escenografía tiene dos funciones. La función informativa, para proporcionar todas las características de qué se trata el programa, y una función emotiva, que produce el ambiente, las sensaciones y las formas en las cuales percibimos entonces estos mismos programas. Esta escenografía debe de tener una unidad con el programa y sus elementos, como lo son los colores, las formas, figuras, etc. En la escenografía encontramos el balance, que puede ser asimétrico o simétrico dependiendo del tipo de programa. Los simétricos pueden llegar a ser un poquito más serios y sobrios, se utiliza más en programas como noticiarios, y los asimétricos llegan a ser más atractivos y dinámicos, los encontramos más en programas de revista. Igual en programas de noticias en los cuales quieren jugar un poquito más con las emociones y con el dinamismo del programa. Sobre la masa, o sea, cómo se está concentrado los principales elementos de la escenografía, si es grande tiende a ser más al centro, abajo va a producir estabilidad y seguridad, y arriba va a producir inquietud y ansiedad. Lo vemos precisamente con el programa de Ventaneando, donde tenemos las sillas o las mesas, perdón, los asientos de los conductores justamente al frente, y en la parte de atrás hay una como pequeño recibidor sin nada, y en algunas ocasiones muestran en esa parte algún producto a vender. Aquí precisamente tenemos dos ejemplos del programa Hoy, en el cual tienen muy cerca a los conductores en la parte de la derecha, donde tenemos una pequeña mesa de recibidor. Ahí es como más íntimo, más directo, y en la otra fotografía de la izquierda pues tenemos como dos niveles de la misma escenografía. En estas otras imágenes de noticias vemos todo al centro. En primero noticias, es como un tipo pequeño mesa de debate, y en las otras dos es una pantalla más limpio, más simple, y todo al fondo. Sobre las líneas y colores también hay que analizarlo en este tipo de programas. Entonces todos estos elementos generan unas sensaciones especiales con el público y hay que tenerlas en cuenta cuando vamos a diseñar nuestra escenografía. También los colores, ya lo veíamos en otras clases, generan entonces más emociones en los espectadores. Dependiendo del horario, vemos, por ejemplo, las noticias en las mañanas son con tonalidades más claras, en mediodía son con colores más vivos, y en las noches son con colores más oscuros, precisamente para generar ya la pesadez y dejar descansar a las personas. Entonces tenemos que los tonos claros generan alegría, delicadeza, los tonos oscuros, pesadez, seriedad, y podemos mezclar estos tonos dependiendo de la paleta de color. Elementos que encontramos en la escenografía podrían ser paneles, fondos de tela o telones, mobiliario como mesas, sillas, etc. Utilería, como podría ser la computadora, tablets, etc. Y elementos de decoración como una planta, el Xbox, radio aquí al ladito que no se está utilizando, pero son elementos que pueden llegar a aportar. Hay que considerar primero en nuestro plan, cuando estamos desarrollando nuestro estudio, el plan de piso, ensambles y montaje, o sea, cómo vamos a armar todo, porque hay veces que los mismos estudios se comparten y pues se necesitan estar quitando y poniendo. Entonces también tenemos que tomar en cuenta en nuestros planos el ensamble y montaje para quitar estos mismos elementos. Los movimientos de las cámaras, en algunas ocasiones se pretende dejar fija la cámara en ciertos ángulos, y entonces se tiene que planear correctamente cómo van a ser estos movimientos. También dónde estarían los micrófonos, si van a llevar micrófonos lavalier o van a llevar otro tipo de micrófonos ambientales, etc.
La iluminación, como estamos hablando de estudio, por lo general la iluminación siempre queda igual. Y por último, el movimiento de los talentos, dónde pueden pararse y dónde no pueden pararse, porque a veces la misma iluminación puede que se paren un poquito a un lado y ya no queden iluminados correctamente. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es el audio. Para el audio hay distintos tipos de micrófonos. No hay un micrófono perfecto para todas las circunstancias, entonces tenemos que conocerlos y buscar el micrófono que más se adecue al tipo de programa que estamos trabajando. Si va a ser en exterior, si va a ser en interior, en fin. Entonces tenemos que buscar qué tipo de micrófonos le podrían quedar al tipo de producción que estamos desarrollando. Son dinámicos, encontramos desde condensadores de mayor calidad o menor tamaño, más resistentes o menos resistentes. Entonces tenemos que pensar primero en cuál tipo de micrófono es más conveniente para la producción. Encontramos omnidireccionales que capturan el sonido en todas las direcciones. Se utilizan principalmente en estudios grandes, con mucha gente. Están los cardioides, que capturan el sonido en un patrón en forma de corazón. Esos se utilizan más en estudios. Y aquí precisamente les muestro el diagrama. Los cardioides, que es como tipo corazón. Supercardioides, que dejan un poquito más. Y así van cambiando los tipos de micrófonos. En estos otros diagramas podemos verlos con mayor detenimiento. Cómo es que capturan el sonido. En qué direcciones captura el sonido. Encontramos micrófonos de alta y baja impedencia. Eso quiere decir que hay micrófonos que no necesitan estar conectados a una consola específica, sino directamente a las cámaras, o hay otros que necesitan a fuerzas una consola que les aumente el poder del micrófono. Están los micrófonos de solapa o lavalier, que serían este que tengo aquí ahorita. Encontramos micrófonos de caña o booms, que van por lo general arriba o abajo, donde no se vaya a ver en el encuadre. Se utiliza mucho en el cine. Y todos estos tipos de micrófonos pueden convertirse en inalámbricos con adaptadores o con transmisores especiales. El audio es importantísimo en una producción. Es la principal diferencia en la calidad de las producciones. Siempre tenemos que estarlo monitoreando, revisar los picos, o sea que no saturemos el mismo audio y ver esos niveles. En algunas cámaras nos permite ver esos picos precisamente, esos niveles, y determinar si estamos saturando el audio o no. Si no, podríamos utilizar algunas aplicaciones en el celular y conectar directamente los micrófonos al celular y grabar directamente de ahí. El sonido debe de alcanzar su máximo nivel, o sea, la fuerza más grande de nuestra voz en el punto cero. Puede picar, pero que no lleve o no rebase más del cero, porque entonces ahí estaríamos explotando el audio y se escucharía muy fuerte o mal. También hay que evitar que se escuche muy bajo, porque si se escucha muy bajo, aunque lo podemos ampliar en la edición, podría llegar a captar un poquito de ruido del ambiente y entonces echar a perder nuestro audio. Hay que verificarlo cuidadosamente durante el montaje y ensayos. Cuando estamos ensayando, lo recomendable es que se pruebe por separado. Cuando tenemos, por ejemplo, más de una persona en cuadro, en cámara, que lo prueben por separado y con la misma intensidad de voz que van a utilizar. Entonces no se debe de probar haciendo el 1, 2, 3, probando, sino directamente lanzando algunas de sus líneas o cómo estarían hablando en el estudio. Hay que evitar el popeo y para eso es, dependiendo de cómo coloquemos el micrófono y el siseo también, utilizar mucho la S o bajarlo, tener algún filtro especial para este tipo de micrófonos. Podemos colocar precisamente un protector de viento o cambiar la posición del micrófono. Cuando tenemos el lavalier en la parte baja de nuestro cuello, no llega a tener ese popeo y ese siseo. Pero si lo tenemos enfrente el micrófono, sí podría llegar a perjudicarnos. Hay que buscar también la presencia de
la voz, y esto es colocar el micrófono lo necesariamente frente a la persona, sin taparla obviamente, y buscar que vaya en ángulo recto a el micrófono y la persona en caso de que tengamos micrófono de maraca, para que tenga una buena recepción del mismo. Y también depende mucho del tipo de micrófono que estemos utilizando, si es cardioide o omnidireccional o bidireccional, etc. Por lo general se pone a una cuarta, o sea, ponen la mano así, y esto sería donde tendríamos que poner el micrófono. Hay que tener mucho cuidado con el balance, ya lo veíamos anteriormente, siempre estar pensando en los tipos de balances del audio, que todos lleguemos a los mismos niveles de balance de audio. Y bueno, pasamos a la iluminación. En la iluminación tenemos que pensar en las temperaturas del color. Si lo queremos muy amarillento, 3200 grados Kelvin, o lo queremos muy blanco o azulado con los colores reales con 5600 grados Kelvin. Lo vemos en fotografía. Hay que estar checando los foot candles, o sea, la intensidad de luz que hay en el estudio. ¿Para qué nos sirve entonces la iluminación? Nos va a generar forma y textura en nuestro programa, generando profundidad y dando la sensación de tridimensionalidad en nuestra imagen. Nos genera una realidad, un ambiente y también genera el foco de atención que necesitamos brindarle al espectador en ciertos puntos, generando, por ejemplo, un spotlight hacia los controles del Xbox, generaríamos la atención a ese punto. Ese sería el triángulo básico de iluminación en el cual contamos con una luz en la parte de atrás, una luz principal y una luz de relleno, direccionadas para generar las sombras necesarias para dar la tridimensionalidad en los objetos. También contamos entonces con la luz de escenografía o de fondo, y esas van direccionadas a ciertos puntos específicos de nuestro espacio. Sobre la dirección, vamos a planear correctamente el diagrama donde van a estar los talentos y las cámaras. Tenemos que apuntar en el guión qué cámaras, para qué tomas y movimientos vamos a hacer. Es preferible tener una lista de tomas, ensayar fuera de estudio y en cabina de control, primero con interrupciones, o sea que el director esté dando las indicaciones de cómo se tiene que manejar los talentos y las cámaras, y después ya sin ningún corte o interrupción. Hay que definir los tiempos para cada segmento en nuestra escaleta y en la medida de lo posible cronometrar cada uno de estos segmentos individuales y el tiempo acumulado. Y también el director se encarga de estarle dando las señales del tiempo a los talentos. Estas órdenes de voz tienen que ser tranquilas y seguras. Referirse al talento por su nombre y a los camarógrafos por el número de cámara, para que no haya confusión dentro del estudio. Siempre se utiliza la orden de prevenidos para que todos estén listos. En algunas ocasiones se grita el grabando para que empiecen las cámaras a grabar, el sonido a grabar, se pueda sincronizar. Se puede dar un sonido fuerte, ya sea un aplauso o la claqueta en la cual golpean para generar esos picos de audio y sincronizarlos. Y por último, la orden de ejecución, que sería cue o en 3, 2. Por lo general, cuando se cuenta en regresivo 3, 2, 1, el último segundo no lo cuenta el director o el floor manager, sino lo tiene que contar en su cabeza el mismo conductor y después de ese segundo empezar a hablar. Un error muy común es en que en cuanto termina de hablar el director de dar los tiempos, 3, 2, 1, en el 1 ya empiezan a hablar los talentos y genera entonces que al momento de editar no se pueda cortar ese pedazo porque se escucha el 1 empalmado con lo que va a decir el conductor. Entonces por eso se necesita que empiece con 3, 2, en el 2 todos guardan silencio, se cuenta el 1 en la cabeza y con las manos, 3, 2 y cue.
en la mente y ya entonces el conductor es el que empieza después del segundo 1 o 2 segundos después de que se hayan callado todos. Hay distintas señales dentro del estudio. Esto va a depender muchísimo de la formación del estudio, del director y de dónde estemos trabajando. Puede que en Televisa tengan unas señales y en TV Azteca tengan otras, pero este pequeño diagrama nos pueden generar algunas ideas de cómo eh, trabajar con los talentos y el director o floor manager en piso, donde nos generan entonces las señales de prevenidos, al aire, acérquense, 5 minutos, alargar el tiempo, que hablen más tiempo, corte o concluir, etcétera. Todas estas señales se van acordando con los talentos y el floor manager o director. Las tomas sirven para dar al espectador lo que necesita ver cuando necesita verlo. Se pueden realizar en secuencia o no, según la intención. Tomas abiertas nos deja ver todo el estudio, ubica el estudio o las personas dentro del estudio, cómo se mueven. Pueden ser también tomas del exterior para saber dónde está situado esta situación dramática, etc. Están los medium shot, que principalmente se utilizan para centrar la información en esas personas, y los close-ups en el estudio para ya directamente darle más importancia a el conductor de lo que está hablando. Hay que tomar en cuenta la relación de las tomas que sean reconocidas como toma general, plano medio, medio corto, close-ups, etc. La relación de los cortes entre uno y otro no debe de ser iguales. Por ejemplo, si tenemos 3 cámaras y pasamos de la cámara 1 a la cámara 2, si la cámara 1 tenía el plano general, la cámara 2 tiene que tener otro plano un poquito más cerca para que entonces no se vea esa confusión. Hay que evitar entonces los saltos de cortes entre tomas muy parecidas. Sobre el salto de posición, si el sujeto está volteándose a un lado, cuando se cambia la cámara, que no se vea como si estuviera viendo hacia el otro lado, porque entonces genera una confusión. Y para eso tenemos que trabajar con el eje de acción. ¿Cómo funciona el eje de acción? Bueno, si tenemos 2 objetos, 2 motivos, hagan de cuenta que estos son mis 2 personas que se están entrevistando, el eje de acción nos indica que las cámaras tienen que estar al frente y no pueden estar cruzadas entre un punto y otro. Porque si esto pasara, si esta cámara está dirigiendo a esta persona y la cámara de atrás está dirigiendo a la otra persona, generaría que las dos en la pantalla estuvieran viendo hacia la misma dirección y eso genera obviamente confusión. También el eje de acción se utiliza mucho en las grabaciones de transmisión de eventos deportivos como fútbol o en cancha, porque todos sobre el plano de la cancha, todo va a estar sobre un eje de un lado y del otro no podemos tener cámaras, porque igual si va una persona grabando a la persona agarrando el balón hacia una dirección de un eje y luego pasamos a una cámara que esté en el otro lado del eje, generaría entonces que va corriendo la persona hacia un lado y en la otra cámara va a ver como si estuviera regresándose a ese lugar. Entonces se vería confuso esas tomas. Hay que tomar en cuenta las transiciones. Por lo general en televisión casi no hay transiciones como difuminados. Entre toma y toma son cortes directos que nos indican un cambio de tiempo o lugar. Cuando hay un corte con un difuminado fuerte, entonces genera esa sensación de cambio completo. Cada uno de estos tipos de transiciones nos va a generar un impacto psicológico y visual. En algunas ocasiones se utiliza el recurso de que el fade a blancos nos genera como un regreso, un flashback, o un fade a negros
nos genera como un blackout o un desmayo, el dormirse. Entonces tenemos que las disolvencias o los crossfades son cambios de lugar o de tiempo, punto y aparte, efecto estético y el ritmo del programa. Se pierde intensidad. Con los fade a negros, división muy fuerte, final del capítulo o historia. Cuando se va un desenfoque, sueño, regreso en el tiempo. Cuando es un wipe, solo da variedad. Enfoques digitales para atraer al público. Algo muy importante también es de que no debemos abusar de esos tipos de cortes o fades o transiciones, porque generan entonces que caiga en lo burdo o mal hecho en nuestro programa. Por lo general se utilizan 2 o 3 cuando mucho. Depende mucho de la producción y del director. El tiempo de la transición. Cada cambio de cámara, cada cambio de encuadre tiene que estar justificado. No hay que estar cambiando nada más porque sí. Hay que cortar justo antes de la acción, ni mucho antes ni inmediatamente después, porque entonces confunde al espectador. No cortar a una cámara que esté a medio movimiento, a menos que sea la intención. Por ejemplo, que está siguiendo a una persona y de repente va a otro encuadre en el cual lo tiene a la persona parada, pues generaría un poquito de choque, a menos que sea la intención generar ese sentimiento. Hay que incluir tomas de reacción. Cuando estamos trabajando con videos musicales, estos cortes tienen que ir al ritmo de la música para que se sienta más fluido. Como director tiene que ser sensible a problemas y afrontarlos. Tiene que alentar la iniciativa. Se permite entonces la retroalimentación del equipo, escuchar esas propuestas y tiene que crear un ambiente agradable para que precisamente todos trabajen fluidamente. Es la cabeza del proyecto al momento de ejecutarlo. Por eso es necesario también tener juntas de preproducción. Y bueno, para el manejo de las cámaras, encontramos los movimientos de cámaras como los paneos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, los tilt ups y tilt down, zoom in y zoom out, los travel, dollies in y out, cámara en mano, grúa y movimientos de brazos, etc. Sobre el campo de visión tenemos los long shots, cuando tenemos una toma del establecimiento o del lugar. También están los extreme long shots, que sería como una perspectiva de toda la ciudad. Están los medium shot, que sería la persona a mitad, y los close-ups, que serían de los hombros y el encuadre a la cabeza. Y de ahí también encontramos los extreme close-ups, que son planos a detalle, ojos, boca, etc. Sobre los encuadres tenemos two shot, three shot, full shot. Tenemos que tomar en cuenta el aire que estamos dejando. El aire sería el espacio. Por ejemplo, aquí en este encuadre tengo aire en la parte de arriba y aire en los lados de mi encuadre. Tenemos que tomar en cuenta los planos. El plano holandés, que sería inclinado. El horizonte que estaría caído. O que el horizonte siempre, si la intención es que se vea limpio, el horizonte tiene que estar lo más correcto posible y buscar precisamente líneas rectas que nos generen esa percepción del horizonte. En este caso estoy utilizando la línea recta de la televisión, no de acá, porque se ve la posición de la cámara genera esos cambios de posiciones del horizonte. Sobre el nivel de elevación, por lo general la cámara debe de ir a la altura de los ojos o en picada ligeramente. Toma contrapicada lo que va a generar es de que se vea muy grande el objeto. En toma en picada lo que se va a ver es que se vea más pequeño el objeto. Tienen que ser simétricas, si lo veíamos al principio, o asimétricas dependiendo de qué es lo que queremos mostrar. Y tratar de utilizar la regla de tercios. Como sugerencia, siempre hay que hacer nuestra lista de tomas, qué va y qué no podemos hacer, ensayar los movimientos de la cámara, prueba las tomas antes de la grabación y también tener estabilidad. Buscar la estabilidad ya sea poner la cámara con un tripié de preferencia, si no con un monopié
o buscar la mayor estabilidad con el cuerpo. Tratar de pegar la cámara lo más posible al cuerpo entonces. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar abajito, aquí en este mismo video o directamente en Classroom. Espero les haya gustado. Yo soy Isaac Oseguera. Hasta la próxima.